Como he comentado más de una vez, yo tengo la alegría y el honor de colaborar con un apostolado, con un ministerio aquí en Denver, en Colorado, donde vivo, que se llama Christ in the City, ¿no? Cristo en la ciudad, y que se dedica a atender a personas de la calle, a personas abandonadas, personas que normalmente han sufrido el efecto de formar parte de aquellos que, a pesar de la economía positiva que hay en Estados Unidos, están viendo cómo la vida se les va, ¿no? Existen significativas injusticias. Parte de irse de esa vida, algo que está pasando aquí en el estado de Colorado, que es uno de los estados que más rápidamente está creciendo económicamente, es que muchas personas pierden oportunidades, están realmente en la línea de pobreza y terminan en la calle. Pero también, como saben ustedes, muchas de las personas que terminan en la calle no son solamente por pobreza material, sino por problemas psiquiátricos o por adicciones de distinto tipo, el alcohol, las drogas. Y eso se hace más difícil en un estado que ha legalizado la marihuana recreacional, como alguna vez lo he mencionado. Pero lo bueno del apostolado de Christ in the City es que es un apostolado realmente integral, ¿no? Hay una aproximación integral a la persona. Y esto quiere decir que no solamente los ayudamos con las necesidades materiales, que no son tan difíciles de cubrir honestamente, sino básicamente crear situaciones donde estas personas vayan recuperando su dignidad, que es mucho más difícil. Recuerdo la primera vez en que salí en un día de acción de gracias, que es aquí hacia finales de noviembre, o sea que ya es una fecha muy fría. Recuerden que Denver está a 1600 metros sobre el nivel del mar, o sea que las noches son frías en el invierno, y al final del otoño, muchas veces con nieve. Y la primera vez que fui en un día de acción de gracias a llevar alimentos a las personas de la calle que estaban que se concentran en algunos de los parques del centro de la ciudad de Denver, vi que había mucha gente repartiendo alimentos, y es más, ni siquiera pudimos repartir todos los alimentos que llevábamos, y que eran alimentos, digamos, no de supervivencia. Habíamos tratado de hacer una cena rica, atractiva, ¿no? Que con mucho esfuerzo manteníamos caliente, y nos encontramos con comunidades evangélicas, por ejemplo, que habían donado cosas mucho más impresionantes, como por ejemplo una mochila completa con frazadas nuevas, una chaqueta de invierno, etcétera. Cuando nosotros llegamos hacia mitad de la tarde, que es cuando normalmente comienzan las cenas de acción de gracias en esta fiesta que se celebra acá en Estados Unidos, las personas de la calle, nuestros hermanos de la calle, ya estaban satisfechos de tanta gente que había ido a llevarles comida. Entonces rápidamente, esto pasó muchos años atrás, pero rápidamente entendí que además de las necesidades materiales, que son relativamente fáciles de cumplir, las personas que trabajan con los sin techo son personas que tienen muy buena voluntad, pero que lo hacen de una manera esporádica, y por eso es que Christ in the City descubrió la necesidad de tener misioneros que dedican un año completo, varios de ellos 2 años, para atender a estas personas y establecer con ellos, con nuestros amigos, nuestros hermanos de la calle, un vínculo personal. ¿Y cómo funciona este vínculo personal? Miren, hablé con una de las personas, o digamos, recibí el testimonio de una de las personas que vive en una residencia de bajo costo, libre de adicciones, por un proceso largo de recuperación de su propia dignidad, y que es tedioso, es difícil, pero que comienza muchas veces de manera muy sencilla. Pues yo le pregunté a este hermano, que ahora es alguien que se ha vuelto un voluntario que ayuda a las personas de la calle a salir de la vida de la calle, en este proceso largo y complejo de recuperación de la propia dignidad, ¿cómo comenzó él su proceso? Y él dice, mira, estaba en el centro de la ciudad, en la calle, y ya había establecido unos vínculos de amistad con algunos de los misioneros. Y de pronto una misionera, que él recuerda perfectamente su nombre, se llama Ana, esto pasó muchos años atrás, yo no sé, han pasado varias misioneras, Ana,
por Christ in the City, o sea que no sé a qué Ana se refiere, ¿no? Pero Dios definitivamente sí la va a tener en su gloria y en su reconocimiento. Pero él dice, este hermano que había estado en la calle, dice, todo comenzó porque Ana me preguntó si alguna vez había estado en la catedral católica, ¿no? Que está... es una hermosísima catedral, la catedral de Denver, por dentro completamente blanca, es una catedral neogótica con unos vitrales espectaculares, precisamente para aprovechar el sol de una ciudad que está en una relativa altura y en consecuencia tiene más iluminación, ¿no? Yo le dije, me dice este hermano, le dije que no, y entonces Ana me llevó, vimos los vitrales que eran muy espectaculares, y después me comenzó a mostrar cada una de las estaciones del Vía Crucis, ¿no? Con las imágenes de las distintas fases del Vía Crucis. Como saben ustedes, 14 estaciones que normalmente están en las columnas, en los costados de la iglesia, de la catedral, y que en el caso de la catedral de Denver tienen unas imágenes de madera más o menos elaboradas, bastante bonitas, que representan las distintas fases o las distintas estaciones del Vía Crucis. Entonces, este hermano me cuenta, con Ana nos detuvimos a cada una de ellas, las 14 de ellas, ¿no? Y ella me explicó cada una de ellas. Antes de ese día, nunca en mi vida había estado en una iglesia. Imagínense ustedes, hermano. Este era un hermano que estaba en la calle, que había recibido ayuda de múltiples organizaciones religiosas y nunca había estado en una iglesia. Nunca había estado en una iglesia. Y esto había pasado cuando él tenía más de 40 años, ¿no? O sea que no estábamos hablando de un muchachito, sino de una persona de edad media que nunca había estado en una iglesia. Y él dice, este acto de caridad, o sea, me tocó tanto que Ana se tomara el tiempo de pasearme por cada una de las estaciones y explicarme lo que había pasado. Simplemente fue como completamente mágico para él, ¿no? Entre otras cosas, dice este hermano, que yo no sabía, como me mostró Ana, que uno podía abrir la puerta de una catedral y entrar. No sabía que uno podía simplemente entrar. Y miren, en esta pequeña parte del relato de este hermano, vemos aquí ese tema de la necesidad de recuperar la dignidad, ¿no? De que este hermano creía durante 40 años, más de 40 años de su vida, que él no era digno de entrar a una iglesia, y nadie le había mostrado, como le mostró Anne, que podía entrar a una iglesia y que podía ser acogido y que podía estar allí el tiempo que quisiera. Esto llevó a este hermano, este gesto de Ana, llevó a este hermano a eventualmente, como él mismo relató, que él quería unirse a esa iglesia que abría las puertas, esa iglesia que Ana le había mostrado, ¿no? Y mira, la verdad que esto es algo que algunos de mis hermanos en la calle han sentido que, bueno, queremos hacerlo para que los misionarios se sientan bien, pero no. Ellos nunca nos han forzado o presionado a nadie. Esto es algo que yo quería hacerlo por mí mismo, ¿no? Y le pedí a una de las misioneras que fuera mi madrina, y en la vigilia de Pascua, cuando finalmente me formé parte de la Iglesia Católica, va a ser el mejor día de mi vida, y realmente lo digo, ¿no? Realmente lo digo de corazón, dice este hermano. Esto me conmovió mucho, hermanos, porque el proceso de conversión de este hermano y su deseo de entrar a la Iglesia Católica fue lo que lo condujo a todo este proceso de también recuperar su propia dignidad, es buscar la ayuda, recibir ayuda de los misioneros para primero recuperar sus documentos, ¿no? Que es un proceso complicado y que realmente necesita la ayuda de alguien,
Es muy difícil salir de la calle, hermanos. No es una cuestión de una opción, especialmente cuando se sufre con problemas mentales o con problemas de adicción. Combatir su problema de adicción, recibir ayuda para este problema y finalmente salir de la calle, ¿no? Y esto nos refleja de una manera viva, real, concreta, tangible, en la experiencia de una persona concreta, el hecho de que la evangelización es un proceso de humanización, y para nosotros los católicos el proceso de ayudar a alguien a ir creciendo en su dignidad es parte de la evangelización, es parte importante, es parte fundamental de la evangelización. Pero quería reflexionar en porque por el poder que tiene un sencillo testimonio como el que dio Ana, bendita sea esta hermana, todavía se mantiene en contacto con nuestro hermano, y que nunca sospechó que este gesto de generosidad, de caridad, iba a ser tan importante. Y esa es la lección para mí que me parecía importante compartir, que es cómo podemos evangelizar con el testimonio y con gestos muy simples, con gestos muy sencillos. Y cómo esto puede realmente cambiar la vida de alguien. Y esa es la razón por la cual no solamente no debemos tener miedo de dar testimonio, hermanos, sino que tenemos que tener esa valentía sencilla que tuvo Ana de decirle a una persona en la calle: ¿quieres entrar a la catedral? Y hacer lo que sabía, lo poco que sabía. Ella era una católica que había sido educada desde pequeña, podía contar la historia del Vía Crucis, y le contó esta historia a un hermano de la calle sin saber que ese gesto terminaría cambiando su vida. Entonces, muchas veces con lo poco que aparenta que podemos hacer, Dios va a transformarlo en algo muy grande, y por eso no debemos tener ningún temor de dar testimonio y de evangelizar. Que tengas un buen día.